Vamos a orar, hermanos. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, reconociendo, Dios, que eres el único Santo, Rey y Señor, eres el único Creador, eres el único que puede cuidarnos y bendecirnos, preservarnos. Padre bueno, te damos gracias. Tu grandeza es incomparable, tu grandeza es inmutable. Te amamos y queremos cada día amarte más. Señor, queremos conocer tu rostro, queremos conocer tu verdad, queremos conocerte, Señor, cada día mejor. Ayúdanos en esta hermosa hora, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la revelación, nos dirija, nos enseñe, nos redarguya en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor, e imploramos perdón por el pecado que hemos cometido. Perdónanos, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, Padre. Hemos pecado contra el prójimo, pecamos contra nosotros mismos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para ser fieles e íntegros a ti. Padre bueno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y confesamos victoria en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén, amén. Amado pueblo, les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, esperando en el Señor. Todos estemos contentos y disfrutando el día, el privilegio que Dios nos da. Amén. Es un día hermoso para disfrutarlo en el Señor. Amén. Anhelamos que Dios siempre sea cuidando a su pueblo, siempre en la fidelidad de Dios, que guardándonos en su mano, sí, y sus promesas sean a cada uno de nosotros verdaderas, que las hagamos verdad en cada uno de nosotros. Amén. Gracias damos al Dios bueno por esta hermosa oportunidad. Les amamos, pueblo, y anhelamos cada día victorias en el Señor. Amén. Vamos a considerar un tema, pueblo. Guerra se llama Guerra entre Dios y el hombre. Amén. Y vamos a leer en la escritura en Romanos capítulo 5 y el verso 8 y 10. Romanos capítulo 5, el verso 8 al 10. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Qué hermosa escritura nos enseña aquí muchas cosas. Amén. Pero entendemos que el tema guerra entre Dios y el hombre, ¿sí? Vamos a pensar primeramente en nosotros los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador. Vamos a pensar guerra espiritual, y usted y yo tenemos un armamento, y ese armamento se encuentra en la palabra de nuestro Dios. Amén. En el libro de Santiago capítulo 4 y el verso 4 habla un poco de esta guerra espiritual que usted y yo tenemos, ¿sí? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Consideramos entonces la escritura para usted y para mí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, en enemigo de Dios, ¿verdad? Vamos a considerar, tenemos un enemigo que es el mundo, así. Tenemos este enemigo que tenemos que estar con mucho cuidado, ¿sí? Pero usted y yo tenemos un armamento para resistir, ¿verdad?, estas situaciones, ¿sí? Pensando siempre en que este armamento lo encontramos en la escritura, en la palabra de Dios, ¿sí? Guerra, ¿sí? Eso enseña a estar en guerra, eso enseña a estar en desacuerdo, estar en desobediencia, ¿sí? Hay problemas entonces en la mente, el pensamiento y el corazón, ¿sí?
Vamos a pensar en otro enemigo. Tenemos la carne, ¿verdad? Nuestro enemigo, eso lo habla en Gálatas capítulo 5 y el verso 16 y 17 y dice, andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Si eso nos enseña la escritura, pero también el verso 17 habla también, porque el deseo dice carnal, ¿verdad? O sea, el de la carne, ¿verdad? Estamos parafraseando los dos versículos de Gálatas capítulo 5, 16 y 17, ¿sí? Porque el verso 17 también enseña y habla del deseo carnal, ¿sí? El deseo de la carne, que dice que es contra el espíritu. Usted y yo sabemos que el espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Está en nuestro interior a través de su presencia, ¿sí? Entonces, el deseo carnal es contra el espíritu, ¿sí? Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y se oponen entre sí, nos enseña la escritura. Esto vamos a pensar en una guerra, en conflictos, en desacuerdos, dijimos, ¿sí? Pero vamos a pensar, todos los creyentes tenemos en nuestro interior la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Eso nos lo enseña la escritura en Romanos capítulo 8 y el verso 9, ¿sí? Porque también habla ahí un poco y dice, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, ¿sí? Entonces pensamos que ya usted y yo no vivimos según la carne o en los deseos de la carne, sino en lo que el Espíritu Santo desea de cada uno de nosotros. Él desea revelarnos la palabra de Dios. Él desea exhortarnos, Él desea enseñarnos, guiarnos, dirigirnos, ¿sí? Entonces consideramos que ya usted y yo, dice Romanos capítulo 8 y el verso 9, ¿sí? Que ya no vivimos según los deseos de la carne, sino que hoy vivimos según el Espíritu Santo, porque Él está en nosotros, ¿sí? Entonces pensemos en los enemigos invisibles que usted y yo tenemos. Eso nos lo enseña ahí en Efesios capítulo 6 y el verso 12, ¿sí? Y habla de que pues no tenemos luchas, ¿verdad? Contra carne y sangre, ¿sí? Eso enseña o significa no tenemos lucha de cómo se pelea mano a mano, ¿sí? Sino que nos dice que contra principados, ¿sí? Potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, ¿verdad? Entonces la lucha que usted y yo es la guerra que usted y yo tenemos, amén. Pero tenemos, dijimos, el armamento que Dios nos lo permite a través de su palabra, ¿sí? Amén. Todo esto se refiere entonces a todo el dominio de los seres espirituales de maldad, ¿sí? La lucha que usted y yo tenemos es acerca de todos estos dominios, ¿sí? Estos dominios de estos seres espirituales de maldad, ¿sí? Guiados por Satanás, ¿sí? Pero usted y yo leímos la escritura en Romanos capítulo 5 y el verso de 8 al 10, ¿sí? Pero el verso 9 nos enseña que por Cristo usted y yo seremos salvos de la ira, ¿sí? Eso dice en el verso 9, ¿sí? Que usted y yo por Cristo Jesús nuestro Señor seremos salvos de la ira. Vamos a pensar si es que esto obedecemos lo que Él nos dice en su palabra y estamos pendientes de todas las acechanzas del enemigo para resistir y perseverar en lo que le agrada a Dios. Amén. Estamos pensando entonces en una guerra espiritual, ¿sí? Guerra entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces vamos a considerar si obedecemos, dijimos, ¿verdad? Vamos a ser salvos de esta ira, ¿sí? También nos enseña Romanos el capítulo 8 y el verso 1, cuando nos enseña que dice ninguna condenación hay, ¿sí? Ninguna condenación hay para usted y para mí, ¿sí? Pero hay aquí un requisito en Romanos capítulo 8 y el verso 1. Y esto dice que debemos andar, usted y yo, dice, en el Espíritu, ¿sí? Y no en los deseos de la carne, amén.
Entonces hay un requisito y que debemos de considerar para salir adelante victoriosos en esta guerra, en esta lucha, ¿verdad? Perdón. Eso nos dice allí en Romanos capítulo 8 y el verso 1, ¿sí? Léalo muy bien allí en su casa en el nombre del Señor, ¿sí? Porque aquí se lo estamos parafraseando, que es lo que nos quiere decir. Pero también dijo ella, recordemos el verso 10, ¿sí? Siendo enemigos de Dios, dice el verso 10, ¿verdad? Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, siendo nosotros enemigos, o sea, estar en contra de las cosas de Dios, o sea, estar fuera de Dios, estar fuera de los planes de Dios, ¿verdad? O siendo nosotros amigos del mundo, ¿sí? Porque dice, nos constituimos enemigos de Dios, ¿sí? Pero dice, siendo aún enemigos de Dios, ¿verdad? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tiene entonces el valor la muerte de Jesús allá en la cruz del Calvario, ¿sí? Por la muerte de Él fuimos nosotros reconciliados, ¿sí? Y ya reconciliados, entonces dice la Escritura, seremos salvos por su vida que Él entregó por usted y por mí, ¿sí? Entonces vemos el gran precio que tiene la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, pensemos, todo esto significa, vamos a pensar, todo esto significa sin duda alguna, Jesucristo nos preserva la vida, ¿sí? Por su poder viviente, porque Él vive, dice la Escritura, usted y yo también vivimos, ¿sí? Pero no debemos de olvidar que tenemos una guerra mientras estemos aquí en la tierra, ¿sí? Pensemos ahora en el hombre ateo, por ejemplo, en el hombre ateo aquí en la tierra. Este hombre no puede concebir o no puede imaginarse o no puede entender ninguna idea de que él está en guerra con Dios. No puede entender, no puede percibir, porque él dice simplemente no hay Dios y no hay Dios, ¿sí? Es como que esté dando patadas a su reino aquí en la tierra, porque está desechando la bondad, el poder, la bendición de nuestro Dios, ¿sí? Entonces no puede percibir, no tiene idea que tiene problemas con Dios, ¿sí? Él solo dice no hay y punto, ¿sí? Entonces vemos la mayoría de la humanidad, ¿verdad? Usted y yo conocemos, la mayoría de la humanidad declaran ser religiosos, es decir, ¿sí? Es decir, estos creen en Dios, ¿verdad? Y se preocupan por lo que Dios piensa, ¿sí? Entonces, según ellos, no se ven como enemigos de Dios, ¿sí? Porque según, pues ellos creen en Dios y, bueno, creen estar bien con Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno y Dios es amor y, bueno, estos no se imaginan que son enemigos de Dios, ¿sí? No se consideran de esa manera, ¿sí? Pero a la realidad ellos mismos están dando, como dijimos el ateo, golpes al reino de Dios. Usted sabe bien cuánta humanidad de, vamos a decir, intelectuales o qué sé yo, están destruyendo el reino de Dios, están destruyendo los valores de la palabra de Dios, están destruyendo. Usted se dará cuenta si es que no lo han demostrado o no lo han informado ya. Muy pronto el gobierno chino él estará presentando su Biblia, ¿sí? Y bueno, es una nueva Biblia católica según él, pero bueno, aquí vamos a pensar el permiso que él obtuvo para hacer esa Biblia, ¿sí? Una Biblia a conveniencia de ellos. Dijimos otro día, es como darle una bofetada al pueblo católico allá en la China, ¿sí? Porque ahí ya van a venir los principios de sus ideologías, ¿sí? Entonces, no se consideran enemigos de Dios, pero sí
automáticamente están dando golpes al reino de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia dice bien claro, ¿sí? Bien claro lo especifica. Antes que alguien venga a Cristo, ¿verdad? Esa persona es pecadora. Antes de venir a Cristo, esa persona es pecadora. Usted y yo tuvimos el ejemplo, ¿sí? Antes de venir a Cristo hacíamos una y otra cosa desagradable a Dios. Éramos enemigos de Dios, ¿sí? Enemigos de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, ¿sí? Y también dice que es objeto de la ira y el juicio de Dios. O sea, un ser humano, un hombre, ¿sí? O la humanidad que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, este ser humano, este hombre está expuesto a la ira de Dios, está expuesto al juicio de Dios, ¿sí? Este hombre necesita arrepentirse, ¿sí? Es lo que nos dice Romanos capítulo 5, del verso 8 al 10. Amén. Fue lo que leímos, ¿sí? Entonces vamos a pensar, pueblo, es evidente entonces que Dios y la humanidad comienzan por lados diferentes. Pensemos. Es evidente, dijimos, que Dios y la humanidad comienzan por lados diferentes. Dijimos, cuando nacemos Dios nos hace muy hermosos, pero ya cuando vamos tomando conocimiento, bueno, cada quien agarra su camino, ¿verdad? Y Dios sigue su camino, ¿sí? Pensemos entonces, el asunto aquí no es que el hombre está en guerra directa con Dios, ¿verdad? Pensemos esto. Aquí la cosa no es que el hombre esté en guerra directa con Dios. Pensemos entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que Dios está en guerra con el hombre. Eso dice Romanos capítulo 1 y el verso 18. Romanos capítulo 1 y el verso 18 dice, y dijimos que es Dios el que está en guerra con el hombre, ¿sí? Y dice la Escritura en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y usted sabe quiénes son los que cometen impiedad, ¿sí? E injusticia. Usted conoce quiénes son los injustos, ¿sí? De los hombres, ¿sí? Que detienen con injusticia la verdad. Pueblo de Dios, estamos en los días difíciles hoy, en este tiempo, ¿sí? ¿Cuántos pastores, predicadores han sido multados? ¿Cuántos han sido encarcelados? ¿A cuántos se les ha quitado la voz en el aire? ¿A cuántos? Esto nos enseña días peligrosos, ¿sí? Entonces, aquí dice la Escritura, Romanos 1:18, perdón, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? Que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la única verdad sobre la faz de la tierra. No hay otra verdad, ¿sí? Entonces, la ira de Dios, ¿sí? Se revela. O sea, Dios tiene una ira preparada para todo aquel que desecha, para todo aquel que viene en contra de la verdad de Dios, eliminando el valor que la palabra de Dios tiene, eliminando la bondad del Dios Santo que habita en los cielos y en nosotros. Amén. Ira, esto significa
la ira. Entonces, esto significa la respuesta determinada de un Dios justo. Dios tiene una ira como respuesta porque Él es un Dios justo y Él viene contra aquel injusto aquí en la tierra, ¿sí? Dios es justo y en contra del pecado, ¿sí? Porque entendemos bien, ¿sí? Dios aborrece el pecado, ¿sí? No aborrece al pecador, ¿verdad? Porque es creación y es un ser humano, tiene oportunidad de poder arrepentirse y volverse a Dios, reconocer que hay un Dios santo que tiene un juicio para un futuro. Amén. Entonces, dijimos la ira, esto significa la respuesta determinada. Él ha determinado y Él respalda su palabra, ¿sí? De un Dios justo en contra del pecado, ¿sí? Todo aquel hombre pecador tendrá consecuencias ante Dios si no se arrepiente. Pensemos. El hombre pecador necesita a Cristo Jesús como Señor de su vida. Amén. A tal igual manera como usted y yo teníamos necesidad de un Señor Salvador, de un Señor Jesús, nuestro Rey y Salvador de nuestras almas. ¿Sí? Entonces, el pecador necesita a Cristo, necesita arrepentirse de la maldad que hace, del pecado que hace, ¿sí? Porque viene una ira sobre de él si no se arrepienta, ¿sí? Porque ¿por qué Dios está en guerra? Preguntemos, ¿por qué Dios está en guerra, sí? Porque Él es enemigo del pecado. Preguntamos, ¿por qué Dios está en guerra entonces con el hombre? Porque Dios es enemigo del pecado y enemigo del padre del pecado, esto es Satanás, ¿sí? Si usted no está en el camino de Dios, usted está en el camino de Satanás, porque hay dos caminos, eso dice Mateo 12:30 y Juan 1:12, ¿sí? Entonces pensemos esto. Nahum el profeta escribió, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor. Y está indignado el Señor. Se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Esto dice Nahum, el capítulo 1, el verso 2 y el verso 3. Amén. También dice la escritura, déjeme leerle en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. Qué tremendo es esta palabra, ¿sí? Entonces consideramos, pueblo, cualquiera que es enemigo de Dios sabrá y sentirá su castigo. La guerra es tan intensa que Dios un día echará al incrédulo al lago de fuego para que se queme por toda la eternidad. Eso dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8.
De manera que la Escritura nos enseña que también nosotros estamos expuestos a cuantas cosas, pero Él nos da el armamento para pelear esta batalla. Nos da el armamento para ir a la guerra y resistir al enemigo, ¿sí? Queremos pensar, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, y la Escritura nos enseña que usted y yo sabemos hacer lo bueno, y cuando no lo hacemos, hacemos el pecado, ¿sí? Entonces Él nos manda a hacer bien, ¿sí? Está viendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado, ¿sí? Entonces Dios nos guarde, nos cuide y nos continúe enseñando. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de esta palabra. Amado, que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, que nuestro espíritu, amado Padre, sea noble y nos sustente, pueda recibir la revelación de tu palabra, Señor. Amado Dios, ayúdanos, considera nuestra mente, Señor. Queremos cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos tuyos, Señor. Queremos, Padre, una mente, Señor, que pueda percibir la exhortación de tu palabra, procesarla y llevarla al corazón para ponerla por obra, para no pecar contra ti, Padre. Ayúdanos como remanente, ayúdanos, Señor, como hijos tuyos donde estemos, Padre, donde haya un hijo tuyo, Padre. Manifiéstate, Señor, obra, perdona sus pecados, perdónanos, Señor, y ayúdanos para ser fieles e íntegros contigo, Señor. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Te damos honra y te damos gloria. Te alabamos y te engrandecemos, Señor, porque siempre eres bueno con nosotros, siempre nos cuidas, siempre nos guardas el salir y entrar, siempre bendices la obra en nuestras manos. Padre, muchas gracias. Te amamos y queremos amarte cada día más. Queremos conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Confesamos victoria en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo con dolencias, tu palabra dice que tu Hijo llevó a la cruz del Calvario todo dolor, toda angustia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús nos declaramos libres. Sea sano ahí donde se encuentre, sea sana ahí donde se encuentre. Por la verdad de nuestro Dios, dice que por la llaga que Él sufrió en su cuerpo, fuimos nosotros curados. Confesamos victoria en el nombre de Jesús, confesamos sanidad. En el nombre de Jesús, continúa guardando, Padre, a tu pueblo de pandemia, Padre. Líbranos de todo mal, Padre. Sabemos que tú eres bueno, fiel y justo, que tú dices que no vas a permitir algo que no podamos soportar. Padre, tu hermosa palabra de esta hora, Padre, se arrema en cada uno de nosotros. Obra, Padre, a través de tu Espíritu Santo, por Cristo nuestro Redentor, lo pedimos. Amén, amén. Bendiciones, amados, les amamos en el Señor. Bendiciones, amén.